Sí, perfecto. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta actividad organizada por el Centro Cultural del Banco de la República en Cúcuta. Agradecemos a todos los que nos acompañan a esta conferencia sobre el maestro Eduardo Ramírez Villamizar. En la tarde de hoy nos acompaña el señor Leonardo Caballero, quien es historiador, maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Artes, Cultura y Lenguaje de la Universidad Federal de Lluís de Fora, y Martín Camargo Flores, filósofo y magíster en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, muchas gracias por esta invitación. También estoy muy contento de estar acá para hablar otra vez con Leonardo sobre un artista de Norte de Santander. Y pues también agradecerle a los que aceptaron esta invitación, que ya se han ido conectando a esta transmisión, y a aquellos que nos puedan estar viendo por Facebook. Entonces, para no demorarnos más, tenemos nuestra primera diapositiva, donde está el título: Retorno a Ramírez Villamizar, huellas, registros y lugares. Con Leonardo, pues lo que esperamos de este encuentro no es tanto una cátedra magistral sobre Eduardo Ramírez Villamizar, el artista pamplonés, sino más bien como volver a él para que nosotros que hicimos la tarea y ustedes nos preguntemos, pues, dónde lo podemos encontrar actualmente, sobre todo en Santander y norte de Santander. Para eso, pues primero decidimos hacer un pequeño recorrido biográfico. Después vamos a ver algo muy sencillo también sobre el constructivismo en América Latina. Y finalmente vamos a hacer un recorrido por esas obras que nosotros sabemos que se pueden visitar de Ramírez Villamizar, pues porque son de acceso público. ¿Listo? Leonardo, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Una vez más nos encontramos con Martín, como bien lo decía, hablando aquí en que está convirtiendo eso casi como en un ciclo de tertulias de arte santanderiano y norte santanderiano. La verdad, cada vez que podemos aprovechamos la ocasión, ¿no? Para echar la cuña y resaltar la importancia de la investigación en el arte regional. Y bueno, en este caso, pues anteriormente hemos hablado como a partir de pequeñas curadurías o microcolecciones del banco, pero en esta ocasión, pues vamos a hablar en específico de un artista, Eduardo Ramírez Villamizar, muy conocido aquí, y en este caso, pues muy especial, queremos hacer también como unos vínculos, ¿no? Como bien lo decía Martín, no solo con los constructivistas, sino también con los artistas concretos, que en sí acaba siendo límites muy difusos, pero bueno, aquí vamos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y pues algo importante, si tienen preguntas o algo, creo que allí hay un chat, entonces en el chat pueden ir dejando sus comentarios, ir dejando sus preguntas, sus dudas, sus aportes, así que vayamos avanzando, podemos ir leyendo e ir comentando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la biografía mínima. Martín, entonces, Bueno, comenzamos con esta imagen un poco, o bueno, un poco o bastante significativa, ¿no? Que es la imagen del doodle de Google de Ramírez Villamizar, que apareció hace poco más de un año en conmemoración de su obra, de su vida. Entonces es importante partir de este punto en la medida de cómo su obra, así como en Google muchas veces iniciamos y vemos el doodle de algún artista, de alguien famoso, pues el año pasado la oportunidad fue para Eduardo Ramírez Villamizar y bueno, entonces desde aquí nos gustaría partir. sí, o sea, piensa en la siguiente cuestión y es cómo hace un, un artista nacido en Pamplona para llegar hasta un doodle de Google. Y pues ese recorrido es bastante impresionante. Como les decía, Eduardo Ramírez Villamizar nació en Pamplona en 1922. En sus palabras, en alguna de esas entrevistas que dio a críticos de arte, señalaba lo siguiente: Pamplona es un pueblito muy bello, colonial, de belleza humilde, calles empedradas, paredes blancas, bellas iglesias. Era un Popayán pobre. Me llama la atención mucho esa idea de un Popayán pobre, porque es que es muy importante ver ese aspecto en relación con Santander y Norte de Santander.
A principios del siglo, el Gran Santander, pues digamos que la ciudad más importante era Cúcuta por ser de frontera, por la cantidad de comercio que había allí. Pero cuando se separan, de algún modo, pues Bucaramanga empieza a proyectarse en otros aspectos y Pamplona, que estaba más cerca a Cúcuta, empieza a perder un poco como de esa relevancia que tuvo anteriormente. Eh, Tanto que pues Eduardo Ramírez Villamizar tiene que trasladarse a los 8 años. Su familia tiene que radicarse en Cúcuta debido a que la situación económica, eh, en parte debida como a problemas que están vinculados a la Gran Depresión de Estados Unidos y de Europa, llevaron a que Colombia también tuviera algunas dificultades. ¿Por qué? Porque pues el trabajo del padre Ramírez Villamizar era la joyería, entonces se trasladan a Cúcuta, pero Ramírez Villamizar siempre va a recordar mucho su niñez. Entre los comentarios que hace en esa misma entrevista, señala que una de sus principales influencias plásticas y visuales de niño fue visitar la Catedral Santa Clara con su decoración barroca y la música que se interpretaba allí. ¿Por qué es relevante esto? Acá vemos una pintura que está en la colección del Banco de la República, que es Adán de 1947, y es un elemento que no vamos a poder desligar de este artista y es su vínculo con el catolicismo. Aunque no hace arte religioso de forma explícita, ese horizonte católico nunca va a desaparecer de su trabajo, tanto que va a ser, pues más adelante vamos a ver una obra que es un homenaje a un arzobispo de Pamplona, y ese vínculo va a ser relevante, pues al final, pues si quieren la discusión para ver más o menos cómo entendemos la obra de Ramírez Villamizar. Y de esta obra además tiene algo muy interesante que lo han señalado varios críticos, y es que acá se nota la influencia del expresionismo figurativo europeo, donde podemos incluir a artistas como Van Gogh, Edvard Munch y Rold, por ejemplo, porque pues él estaba muy vinculado a ese lado, digamos que como grotesco del catolicismo. Más adelante vamos a ver que eso va a ir perdiéndose poco a poco, pero nunca va a desaparecer ese horizonte religioso. Entonces, bueno, Ramírez Villamizar se traslada a Cúcuta, allí pues termina su bachillerato. Cuando se gradúa, se traslada a Bogotá a estudiar arquitectura y decoración en la Universidad Nacional, y es en esa primera etapa que Marta Traba lo vincula como por ejemplo esta obra, lo vincula con la generación de la violencia, la que tuvo que enfrentarse precisamente a esas luchas partidistas que eh, se van a radicalizar más adelante, eh, y que llevan a que Ramírez Villamizar tenga que tomar una decisión, si se mantiene dentro de ese espíritu expresionista o si más adelante lo abandona por una estética de lo simbólico. Bueno, esta imagen nos pareció interesante incluirla, que ya, bueno, este es otro aspecto que señalaba, por ejemplo, Marta Traba, y es que los primeros trabajos que hizo fueron en acuarelas. Uno en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar puede encontrar algunas obras de esa primera etapa. Después pasa al óleo, eh, y esta nos llamó la atención por una razón. Cuando Ramírez Villamizar se traslada a París, después de estar en la universidad, estuvo 2 temporadas en París, una entre el 50 y el 52, que fue la primera, y después entre el 54 y el 56. Este trabajo, que es un esbozo, es un estudio mejor, ya muestra la influencia de Kandinsky y de otros artistas que estudió con más detalle en París. París, para la mayoría de autores, casi todos los que como que consultamos, señalan que fue el lugar donde él se enfrentó a la abstracción geométrica. Él reconoció que tuvo un gran impacto sobre él la obra de Víctor Vasarely y los artistas vinculados a la galería de Denis René, que estaban, a diferencia de otro arte abstracto que sería como el lírico o el expresivo,
Este era el arte abstracto geométrico. Y entonces allí esto más o menos se dio cuenta de que podía generar una serie de formas que no representaran nada necesariamente externo, formas que se vincularan solo consigo mismas, y que el lenguaje básico del arte podía ser el color, la forma y la geometría. Sobre este dibujo y otras imágenes que van a encontrar acá las pueden encontrar fácilmente en la Corporación Eduardo Ramírez Villamizar. Y esta pues es muy, el título, fíjense, París en el barco de regreso. Me gusta mucho es por eso, porque es un artista que en lo poco que conocemos, que no es mucho tampoco, sí dejó como claro cuáles eran sus influencias. Nunca intentó ocultarlas y nunca intentó eliminar ese reconocimiento a aquellos artistas que le enseñaron y que lo condujeron a lo que él más adelante haría. También en París, otra mención relevante es que conoce la obra de Joaquín Torres García, artista uruguayo, eh, aun- eh, aunque él pues ya conocía su obra en Colombia, pues ya había leído sus textos, pero allá la conoce directamente en una retrospectiva que hicieron. eh, y se vincula acá creo que hay una imagen que podemos ya pasar, a ver Sí, quería apuntar algo, Martín, y es que hay que recordar que a diferencia de otros artistas santanderianos que si... también tuvieron la posibilidad de ir a Europa, ¿cierto? De formarse en París, en todas estas academias, Ramírez Villamizar como que aprovecha ese escape, es como para irse por el lado de los que estaban como creando de alguna manera como cierta ruptura, que después vamos a hablar más adelante de la ruptura aquí en Latinoamérica, pero sí hay que hacer énfasis de que si bien existían esos intercambios, ¿cierto? Entre irse a estudiar a Europa y volver con ese conocimiento, digamos en el caso santanderiano, lo que fue el caso de Domingo Moreno Otero, de Óscar Rodríguez Naranjo, incluso de artistas como Andrés de Santa María que iban a Bogotá, digamos que ellos, si bien iban a Europa, volvían, era como con conocimientos más perfeccionados sobre la pintura academicista, sobre paisajes, sobre costumbrismo. Y Ramírez Villamizar también hace este intercambio, estos viajes a París, a Europa y todo, pero él trae como algo completamente opuesto a lo que harían sus coterráneos de la época, ¿no? Sí, y lo que señala Leonardo es muy relevante yo creo que es por un motivo. Y es que mientras estos primeros artistas, lo que se llama acá en Santander, o se conoce como generación de maestros, viajaron a Europa subsidiados por los gobiernos regionales, tenían que ingresar a una academia con un currículo formal. O sea, ellos no tenían la opción de decidir, pues, tomar clases libres. En cambio, Eduardo Ramírez Villamizar, cuando viaja, lo hace con sus propios recursos y, por ejemplo, en París hay un dato, se vincula al taller de arte abstracto, donde no eran necesariamente, estos no eran academias donde entregaban títulos, eran eso, usted tomaba unos cursos, pero se vinculaba con aquellos artistas que tenían intereses semejantes. Antes no había una diapositiva antes de esta, ¿Está? esta me parece interesante por un motivo que también encontré una referencia a este artista en el libro de Ana María Franco, y es que en este taller precisamente de Jan de Sound y Edgar Field, Eduardo Ramírez Villamizar conoce a los artistas de Estados Unidos, Edward Kelly y Jongerman, a Jesús Rafael Sotro, Alejandro Otero, etcétera. O sea, digamos que por haber tenido ese vínculo con ese taller y con estas influencias, es que uno puede entender más o menos que él va buscando algo, no necesariamente un título académico, como ocurrió con los artistas que mencionaba Leonardo, sino más bien buscando un lenguaje afín para su trabajo. Además que Ramírez Villamizar había entrado a estudiar primero arquitectura y después esto, arte y decoración, ¿no? Sí, Y exacto. ninguna de esas dos carreras era como para una formación, digamos, como artista, como decir artes plásticas o bellas artes en su momento. Y eso entonces también va marcando justamente lo que nos menciona Martín, no es un interés como una formación académica, simplemente como su afán por esa manifestación de las formas,
sin ningún interés que conduzca como a caer en esa otra generación de maestros, ¿no? Porque la generación de maestros justamente es conocida por su claro tinte costumbrista, paisajista. A él no le interesó pertenecer a ese grupo y pues también es interesante cómo, digamos, esta carrera de arte y decoración era una carrera clásica, casi que exclusivamente para mujeres, ¿no? Como fue el caso de Beatriz Daza, que también era de Pamplona. Y es interesante entonces cómo él también, digamos, va a esos otros terrenos que no son exactamente del arte como tal, pero desde allí está explotando su genio creativo. Sí, eso es muy cierto, es verdad. Digamos que la forma en que acceden al arte es tal vez la manera no tan convencional de haber hecho la carrera de arte, de bellas artes. Eh, Miremos la siguiente diapositiva. La anterior, negro y blanco. ¿Está? Esa sí, esta tiene, es relevante, entre otras cosas, por lo siguiente. Es la primera obra que ingresa a una colección internacional. Ahí vemos que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esto, y segundo, porque acá aplica perfectamente lo que aprendió de Jean Duasne en Francia, que es que la idea de una obra abstracta debe regirse por una composición, entendida como la armonía perfecta, donde cada color tiene un valor, pero un valor simplemente cromático, no un valor simbólico, y la sumatoria final busca el equilibrio. Entonces, me gusta mucho porque el artista nunca renunció a la composición, pero tampoco se dejó llevar por estrictos métodos matemáticos o deductivos, siempre tuvo un elemento intuitivo en su trabajo. Y pues un comentario como sobre esto para pasar a la siguiente diapositiva, y es que en este momento esta obra hace parte de la exposición Grado Cero eh, del Museo del MoMA, donde se busca mostrar cómo el dibujo y el arte esto, abstracto buscó formar un nuevo lenguaje tras la Segunda Guerra Mundial. Y pues uno sí tiene que reconocerle eso a Eduardo Ramírez Villamizar. Si no fue el primero, pues porque el primero tal vez fue Marcos Piña, eso ya se ha discutido mucho sobre quién trajo, digamos que los lenguajes abstractos al país, pudo haber sido el segundo artista y el que logró que este tipo de trabajos se consolidaran y tomaran como su lugar en las artes plásticas y visuales de Colombia, más porque esta pintura, como les digo, hace parte de esa exposición y enseñó que se podía empezar de cero. O sea, me gusta mucho esa idea de que el arte pudiera empezar de cero, como si cuando uno aprende a hablar, que aprende los fonemas, como que ciertas palabras, hasta que produce finalmente oraciones y textos más elaborados. Entonces, este es el grado cero de arte abstracto si no en Colombia, al menos para nosotros en Santander, norte de Santander, sí fue ese artista que lo trajo hasta acá. Sigamos a Sí, ver. además que ese empezar de cero me recuerda que este grupo de artistas abstractos de América Latina, por ejemplo, no se van a hacer llamar abstractos algunos, sino constructivistas, ¿no? Y en el caso brasilero, concretos. Rechazan la idea del arte abstracto que era europea y aunque tomen los mismos principios más o menos de la abstracción geométrica y todo esto, pues aquí quieren como adoptarlo con otro nombre, ¿no? Como justamente para ese empezar de cero. Es verdad. Sin embargo, la obra anterior que veíamos es tal vez de las pocas donde Ramírez Villamizar simplemente usa un, un negro y un blanco para el título. Como vamos a ver en la siguiente obra, lo que podríamos llamar esa eh, inclinación semántica, ese deseo de que la pintura se vincule a algo, siempre va a estar presente, como en este caso El Dorado, otra obra que se encuentra en la colección de arte del Banco de la República, y es muy curioso porque si uno revisa el, digamos que el catálogo virtual, bueno, la colección virtual mejor,
del banco. Esta fue una de las primeras obras en ingresar. Fue la tercera obra que ingresó a la colección. Pues ahí también nos daremos cuenta de lo, digamos que lo importante que ya era este nombre como para acceder a la colección del banco. Esta está expuesta en la exposición temporal, perdón, en la exposición permanente, se puede visitar allí. Y vemos que ya empiezan a aparecer esos intentos de vincularse con el legado amerindio, ¿no? Ese legado más adelante pues, va a explorar mucho más cuando visite Perú y México. Claro, ¿no? Y como todo este sentido, esa semántica y esa sensación como de las hojillas, del oro, de la filigrana y todo eso plasmados en una obra, claramente pues que podríamos llamar abstracta, pero también quién sabe cómo, porque digamos, definirlos o encajarlos dentro de un movimiento, pues él también fue como separado a su generación, de alguna manera y era como este interés, este retorno hacia lo precolombino, pero que es también algo que está muy presente en muchos artistas, ¿no? Pero dependiendo de donde se enfoque, porque digamos que se puede hablar de ese arte como inspirado en las formas precolombinas, pero también ese arte indigenista, que era el que hacía Pedro Nel Gómez o Luis Alberto Acuña, y está este otro que retoma son las figuras geométricas precolombinas, como también lo haría entonces Antonio Gras, por ejemplo. Entonces hay como dos corrientes de cómo estos artistas quisieron apropiarse de lo precolombino o de lo indígena, ¿sí? A partir como de esos dos, a partir como de esos dos movimientos, como de, o entender, digamos, las figuras, las formas, desde la producción manual, orfebre, de lo prehispánico, o desde ese ya como ese sentimiento indigenista que surgía como alrededor de la defensa de los pueblos y todo esto, ¿no? Son como dos corrientes ahí que se dan como en la misma época, tienen su relación, pero pues ambos como manejando o estableciendo estéticas diferentes. Hay una pregunta en el chat, Martín. Nos ¿Cuál es la preguntas, conexión con Negret? Nos pregunta Jacqueline. Bueno, si quiere la dejamos un poquito más adelante, listo. pero para adelantar, pues hay un libro de Ana María Franco donde relaciona a Ramírez Villamizar con Negret y lo llama Los Neoclásicos, en parte por un motivo, bueno, ya respondamos más o menos. Ellos se conocieron en Cali cuando Ramírez Villamizar se trasladó en el 47 a la Universidad del Cauca, allí se conocen, pero Negret ya había tenido como profesora a Jorge Oteiza, que fue, digamos que tal vez una de sus principales influencias, y cuando Eduardo Ramírez Villamizar y Negret estuvieron en Estados Unidos, coincidieron en los momentos en los que estuvieron allí, ambos fueron vinculados por los críticos de este país a lo que llamaron nuevo clasicismo, como un intento de separarlos y de desligarlos del expresionismo abstracto, donde el sujeto dejaba salir su vía interior por vía, como en Jackson Pollock, de las manchas, los colores. Acá, como era una obra tan contenida, de bordes duros también la llaman, entonces los vincularon con ese movimiento. Fueron muy amigos también. Ramírez Villamizar tiene algo que hay que rescatarle y es que tuvo bastantes amigos y conservó esas amistades hasta el final, como Negret, como Omar Rayo, y su colección de arte colombiano y latinoamericano reflejaba también que mantuvo unos vínculos muy cercanos con los artistas porque pues no era solo un coleccionista, sino que uno siente que más bien compraba cosas que estaban vinculadas afectivamente con sus amigos. Entonces, pero sí, con Negret ahorita pues podremos al final de pronto hablar un poquito más, pero el vínculo pues era no solo de amistad, sino también hicieron como carreras paralelas. Listo, Leonardo, esta imagen que sí me llama la atención bastante y es por lo siguiente. Otra obra, Horizontal Blanco y Negro del 58, con esta ganó un premio muy importante, que fue el premio Guggenheim para Colombia, y con ese dinero, como insisto, fue el que pudo en parte viajar a París, ¿ya? Y a Nueva York, perdón, y después volver a viajar. O sea,
Ramírez Villamizar pudo moverse no con el apoyo estatal, sino con esos premios que se fue ganando, él los iba reinvirtiendo en qué medida, en que viajaba y pues eh, establecía una red de trabajo que a largo plazo pues, fue muy fructífera. Bueno, esta obra y la siguiente, que es otra horizontal blanco y negro del 59, esta también es muy relevante por una razón y es que con esta fue que ganó el Salón Nacional de Artistas Colombianos, así era que se llamaba en ese momento, o sea, Salón Nacional de Artistas Colombianos. Sí, como para entrar un poco en el contexto, digamos que desde 1940 más o menos, cuando se funda, o bueno, cuando la cárcel que había en Bogotá se convierte en Museo Nacional, se empieza a generar desde allí el Salón Nacional de Artistas, ¿no? Que Marta Traba bien diría era el termómetro para medir cómo estaban las artes en Colombia, en el país. Entonces, la participación, ¿no? Y lo que significaba ganar un premio en el Salón Nacional de Artistas era como el super prestigio en una época donde además, pues, justamente, aún no, pero ya casi a puertas para comenzar a la década de los 60, que es cuando empieza a darse como todo este boom de museos en Bogotá, ¿no? Que se crea el Museo de Arte Contemporáneo, se crea el MAC. Entonces, digamos que el Salón Nacional de Artistas era el punto de referencia, ¿no? Como, no sé si como punto validador de los artistas, era como ese encuentro entre varios artistas de todos los departamentos. Entonces era muy importante como lo que significaba, ¿no? Lo que implicaba ganar estos premios, ¿no? En lugares donde no exactamente iban a estar sus coterráneos, los que ya mencionamos que se fueron a París a estudiar, pero pues aprendieron otra cosa. Entonces es muy importante aquí dejar claro como qué es el Salón Nacional de Artistas, o el Salón de Artistas Nacionales, siempre su nombre cambió, pero era como como la figura, ¿no? El ente que decía, bueno, aquí están los que son para las artes y realmente se hacía a veces de manera anual o de manera bienal, ¿no? Martín está silenciado. Segundo, es que yo no sé qué estará pasando de una vez, pues hay como una cierta interferencia. Yo escucho como que se devuelve el sonido, pero bueno, entonces por eso me va a tocar silenciarlo cada vez que no esté hablando. Sobre el Salón Nacional, las imágenes anteriores era por un motivo que queríamos comentar, y es que surgió una duda cuando estábamos organizando estas diapositivas, y es que, devolvámonos un momento, esta aparece en el catálogo de marca registrada como si hubiera sido la que ganó el salón, pero esta fue la que ganó el Guggenheim, y la siguiente es la que aparece en Camilo Calderón. Entonces, lo que uno se da cuenta es que lo curioso es que son obras que por el título, o sea, en ese momento Ramírez Villamizar está bajo el influjo del arte, como le digo, un arte que buscaba desvincularse de los elementos simbólicos, poéticos, mitológicos. Tal vez por eso el intento de utilizar nombres muy descriptivos, horizontal, blanco y negro, pero que es algo que va a ir saliendo poco a poco de su obra. En la siguiente veremos lo mismo, que es otra de las que está en el Banco de la República, pero poco a poco esos elementos van a ir desapareciendo. Ah, bueno, composición mecánica, esta la incluimos también por un motivo, están en la colección de arte de la OEA, porque es cuando él llegó a Nueva York y le pareció tan impresionante el grado de desarrollo de esta ciudad que le pasó casi lo mismo que Piet Mondrian, es que quedó deslumbrado con los semáforos, los automóviles y el aspecto, como dice acá, industrial de esa sociedad. Tampoco duró mucho esa etapa. Digamos que acá ya estamos saliendo de los 50 para entrar a los 60, donde empiezan a aparecer elementos como los relieves. Esta es tal vez de las últimas así pinturas que uno va a encontrar con esos nombres como tan descriptivos, que también está en la colección del banco. Pero más adelante pues vamos a empezar a ver que ya
va a empezar como a jugar con la idea de construcción y esas construcciones van a tomar cada vez elementos más cercanos a veremos a las terrazas de Machu Picchu o a los mantos emplumados. Perfecto. Vamos a la década de los 60, que es esto, cuando ya la pintura empieza a salir, a volver tridimensional y aparecen los famosísimos murales. Este es el que está en la Luis Ángel Arango, parte de la colección del banco. Ustedes ven es una serpiente y es algo muy curioso, y es que parece que la serpiente estuvo vinculada a casi todos los murales que hizo en esos años. Se encuentra en este, en el que hizo para la empresa de gaseosas Luz, se encuentra en el que hizo para el Banco de la República de acá de Bucaramanga. Y si ven, es una figura zoomórfica y el aspecto abstracto es precisamente ese desenrollarse de la serpiente. Este no tiene título, pero cuando uno lo compara con las otras obras es evidente que es una de esas serpientes precolombinas. ¿Listo? Es importante esta obra, fue el primer mural abstracto que se hizo en el país. De esa, pues no solo, no, el primero anterior hubo uno para el Banco de Bogotá, pero este, por las condiciones de la pared, fue todo un desafío técnico porque la pared es curvada, ¿no? Entonces ahí pues se empezó a demostrar ese elemento, esa relación con lo arquitectónico que va a ser relevante más adelante. Y pues esta, que es una obra, 16 torres, que está en el Parque Nacional, veía por ahí unos pequeños videos sobre este trabajo. El artista esperaba que esta obra, que está en el, bueno, como decía, Parque Nacional, en la calle 35, con Avenida Circunvalar, en los Cerros Orientales, él esperaba que se convirtiera como en un centro de, como en un tótem, llamémoslo así, alrededor del cual el parque tomara un dinamismo distinto, pero actualmente es una obra que está casi totalmente abandonada. Pero lo importante es que fíjense, acá ya empieza a trabajar con hierro y concreto. El hierro va a ser uno de esos elementos que después se toma casi la totalidad de la producción del artista. Y este que es una obra que yo no conocía, me impresionó. El muro abriéndose, está en Medellín, en el edificio, en el centro, en el centro Colseguros de Medellín. Y pues encontré esta imagen del artista José Julián Agudelo Mora, donde señala que gracias a esta obra decidió pues, tomar la decisión de ser un artista cuando creciera. ¿Por qué razón? Y es un trabajo impresionante, se incorpora perfectamente a la arquitectura y pues cuando uno la mira es una obra que todavía tiene color, todavía no son las obras que veremos después de hierros oxidados, sino todavía está presente el color. Miremos, bueno, esta, Ardo, cuéntenos un poco de esta. Bueno, acontece que si ustedes van a, bueno, quienes están aquí en Bucaramanga, cuando van al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, pues está el famoso Parque de las Esculturas, ¿no? Que no tiene únicamente obra de Ramírez Villamizar, sino pues también de otros varios artistas que están como en esta tendencia del metal oxidado. La primera exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que se inauguró pues el museo se abrió, creo que fue el 9 de febrero o el 7 de 1989, pero bueno, ya el 5 de febrero, en ese mes, Vanguardia Dominical le dedicó una página al MAM, cuando ese era el MAM, no el MAM con B, era el MAM de Bucaramanga, porque con una exposición de Ramírez Villamizar en el patio central del museo, fue que se inauguró como la sede ya física de la institución, dado que el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga ya existía comienzos de los años 80, ya existía como fundación, pero pues carecía de su sede física. Cuando la sede física se consigue, nada mejor que inaugurar el museo
con una exposición de Ramírez Villamizar, además pues por la cercanía que también tenía con los que quienes irían a fundarlo, ¿no? A partir de esta exposición quedan en el museo la serie que es la de Machu Picchu, ¿no? Y también queda ahí como todo este legado porque se nos olvidó poner ahí en el artículo de Arte en Colombia, había una revista, no sé, esa revista todavía circula, no recuerdo, la revista Arte en Colombia, digamos que pasaba como noticias culturales de todo el país y justamente allí aparece, bueno, aparece un artículo hablando de la exposición de Ramírez Villamizar, escrito por quien sería, por la anterior directora del museo, que era Lucila González Aranda, hermana de Beatriz González Aranda, ¿no? De la artista humanguesa. Y entonces comienza esto y es como si fuera la llegada de la modernidad a Bucaramanga, porque cuando se habla de esta exposición, se habla de que se inaugura el Museo de Arte Moderno en Bucaramanga, se habla de que está exponiendo Ramírez Villamizar, dice Lucila González Aranda, dice ella que el MAM es un museo de provincia, pero no provinciano. ¿Qué significaba eso? Estaba como prometiendo o abriendo, diciendo que todas las exposiciones que fuera a hacer el museo iban a ser como significado o como sinónimo de la modernidad, ¿no? De la modernidad en el arte traída a Bucaramanga finalmente, ya en 1989, ¿no? Cuando ya estamos hablando de posmodernidad y otras cosas aún más enredadas tal vez, pero es con esta exposición que se inaugura el museo, es con esa exposición que se inaugura el museo y es con esa idea de Ramírez Villamizar, el moderno, quien venía haciendo obras de 1956, donde se ve, digamos, que por primera vez tal vez una exposición de esta modalidad. Anteriormente habían habido otro tipo de exposiciones en Bucaramanga, sin embargo era el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. ¿Y por qué es importante? Porque ya se había creado un museo de arte moderno en otras ciudades, era como el boom, era como la moda, y quien empezó con eso fue Marta Traba en 1963, creo, 1960, cuando ella crea el Mambo, ¿no? El Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces, como que empieza también a existir un imaginario o un querer como entre todas las capitales colombianas. Sin embargo, esto no se da. En Barranquilla existe el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, pero es una oficina, realmente no como su sede física, creo que está en construcción. No sé si alguien nos ayuda a aclarar eso, porque también es muy difusa esa información. Sin embargo, pues Bucaramanga consiguió establecer su Museo de Arte Moderno y se abren los ojos a la modernidad, como bien lo dice ahí la nota de prensa de Vanguardia Liberal, gracias a la llegada de Ramírez Villamizar, ¿no? Sus esculturas que son inspiradas entonces por su viaje a Machu Picchu, ¿no? Sí, exacto. Estas esculturas, Ramírez Villamizar viaja en el 83 a Machu Picchu en Perú y desde ese momento pues lleva a cabo su serie sobre terrazas o recuerdos del Machu Picchu. Acá vemos el catálogo que se publicó, que se hizo para esa exposición y pues eh, vemos que es con este artista que comienza el recorrido del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Iremos a ver en la siguiente diapositiva. eh, bueno, otras obras, esta se encuentra en Bogotá, El Espejo de la Luna, en el World Trade Center. Acá ya empezamos a ver que es como el lenguaje con el que lo conoceríamos casi todos nosotros, de hierro oxidado. Insistir en que acá, como le digo, ya el elemento semántico referencial aparece y con mucha fuerza. Espejo de la luna, mantos emplumados, caracoles, esa forma de titularla como horizontales o figuras tridimensionales en el espacio no va a aparecer casi nunca más. ¿Por qué? Porque pues de algún modo, como miraremos más adelante, eh, se vincula como con cierta discusión latinoamericana que es rescatar los lenguajes de América precolombina. Además que ese vínculo, ¿no? Con América Latina, pues ya ahorita lo iremos a mencionar, iremos a entrar allí, pero solo como para ir dejando un abrebocas,
es también como todo este movimiento, que aunque no hubiese sido como explícita su pertenencia a este, pues de todas maneras existió como esa vuelta a lo precolombino, pero no tanto, no tanto desde la representación de la indígena, del indígena como tal del indígena, sino como a la apropiación, como la reinterpretación de todos estos elementos, ¿no? Sí, exacto. La siguiente es la doble Victoria Alada, pues que es una escultura que podemos ver cuando está en la Avenida El Dorado, Bogotá, que fue pues una donación que hizo la ciudad de Bogotá en 1994. Siguiente imagen. Y pues la portada de la revista Diners, que le dedicó en el 87 a su sección central al artista, una revista que en su momento fue muy relevante porque no estaba enfocada solamente en el arte, pero sí tenía sí a los socios del Club Diner que se suscribieran, les entregaba esta revista donde había literatura, artículos sobre artistas, daban a conocer pues los nuevos productos que estaban vinculados a Diner y es algo que vale la pena como volver a hacer, que es ir a esas revistas y mirar cómo se escribía sobre el artista en la época. O sea, los historiadores tal vez buscan demasiado en catálogos o en reportes, pero este tipo de textos que circulaban para un grupo muy pequeño, también es cierto que era el que estaba inscrito en el Club Diner, pero era también el público potencial que podía adquirir estas obras, ¿no? Tener una tarjeta de crédito en esa época y esos servicios era para una élite económica que de algún modo podemos pensar que la revista no solo era cultural, sino también una forma de promocionar obras de arte para posibles compradores. Claro, y la revista Diners, pues también está la revista Arte en Colombia y otras. Y es como interesante, ¿no? Digamos esto, en el archivo que donó Carlos Prada, de donde hemos sacado como bastante información que empleamos para poder realizar estos recuentos, se ve que la revista Años sí tenía como un interés como de promocionar y vender y visibilizar, pero no era más como una visibilización, era más como una comercialización de los artistas, porque claramente cuando se escribe la historia del arte, digamos que uno puede recurrir a los catálogos, a las entrevistas, a los reportes de prensa, pero sin duda alguna lo que se va a escribir de las obras y de los artistas en una revista como la revista Diners, pues va a tener otro enfoque que va como de pronto ser más explícito frente a como la importancia o como también como cumpliendo la revista Diners frente a los poderosos, a los que consumían esta revista, pensarlos y formarlos también, ¿no? Formarles de alguna manera como algún criterio y también como la importancia de la revista como formadora de públicos o mediadora, al menos para un grupo muy selecto, porque colocaba artistas siempre colombianos, les dedicaba una, tres, cuatro, cinco páginas, y pues claramente también era para quien tenía el acceso a la cultura, ¿no? Para quien también podía ir a los museos y todo esto a ver las obras y consumir el arte, ¿no? Porque también es como el derecho a acceder al arte, bueno, accedo al arte, pero tengo que estar suscrito a la Diners, entonces también ahí entran varios juegos, ¿no? Y se convierte en un signo de estatus moderno el tener obras de estos artistas. Fue una discusión como muy fuerte después, como decía Leonardo, con la posmodernidad, y es que este tipo de trabajos se convirtieron en fácilmente en símbolos de estatus o en capital simbólico. Pero pues eso ya sería más adelante, ¿no? En este momento, pues digamos que vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre cómo pudo haber sido el vínculo que tuvo Ramírez Villamizar con el constructivismo y por qué se dice que es un artista de este tipo, ¿no? De estilo constructivista o que tiene un enfoque constructivista. Sí, es como, pues no sé si es que como que uno ya coge entonces la maña de andar encajando a cada artista en su estilo, no sé si eso, digamos, tal vez nosotros hayamos caído en eso, pero al momento de pensar esta charla, esta conferencia, con Martín
pensamos en eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el vínculo de Ramírez Villamizar? O sea, hoy en día nosotros estamos rodeados de redes, de pantallas, de celulares, de artistas. Hoy en día, digamos, muchos artistas y los estudiantes de artes también como que dicen, no, pero este artista hace algo parecido a lo suyo y eso. Digamos que en su momento también no es que hubiese como unas copias, porque igual pues se puede identificar cómo lo hacía cada quien. Sin embargo, con Martín sí pensamos bastante que esto pudo darse, es como una ruta, ¿no, Martín? Que sea, digamos, que comienza en Brasil, en Río, en Sao Paulo. Sao Paulo está cerca de Buenos Aires, de Uruguay. Ramírez estuvo en París y allá estuvo Torres García, ¿no? Que era uruguayo. Entonces, como una red ahí que se entreteje como en la idea de qué es lo que vamos a hacer nosotros como para hacer una ruptura del arte y para entonces romper también con la tradición, ¿no? Entonces, pues, en un principio podríamos pensar justamente en Joaquín Torres García. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien Ramírez Villamizar va a comenzar a hacer esas esculturas en el 50, 55, ya desde los años 30 era que en Europa se hablaba también como de este nuevo lenguaje artístico, pero como lo mencioné al principio, era más relacionado con, digamos que lo habían llamado como lo abstracto, ¿sí? Como un arte abstracto, mientras que acá entonces van a decir, bueno, no puede hacer esto, entonces como que comienza a hablarse de constructivismo. Sin embargo, también está el constructivismo ruso, ¿no, Martín? Entonces también ahí empiezan como varias cosas que tienen que ver también con ideas políticas, con todo este proceso de industrialización, pero es a partir de esta estética como medio geométrica que también empieza como a exponerse la cosmovisión, ¿no? Entonces, estos artistas de alguna manera, pues también Torres García estaba en París, entonces lo que se hacía era como así como los fobistas, así como muchos de los artistas pertenecientes a estas vanguardias, a estos ismos del arte, ¿cierto? Que conocemos como el cubismo, el surrealismo, el expresionismo. Bueno, ellos también hacían sus manifiestos, ellos también se reunían, ellos también tenían su militancia política. Entonces es importante empezar como a tejer estos hilos que pudo haber entonces entre Ramírez Villamizar y cómo él también atendió entonces a esta dinámica del arte latinoamericano que proponían un grupo de artistas, ¿no? Muy escritores, digamos que se hablaba mucho del universalismo, también una como liberada expresión de lo que podría ser su cosmovisión, la cosmogonía de los artistas, y también con toda esta idea que se empieza a surgir entonces de nuestro norte es el sur, ¿no? De pensar el sur como ese norte, como ese desapego a Europa y como desde aquí entonces podemos eh, apropiar ese conocimiento, ¿no? Digamos, hacerlo desde aquí. Sin embargo, pues también está este movimiento de la antropofagia de Brasil, que era como adaptar lo europeo entonces a lo latinoamericano, pero también esta idea de lo latinoamericano, desde estas abstracciones geométricas, respondía mucho a que como también se está como en la constante búsqueda entonces de qué es el arte latinoamericano, pero es difícil definirlo porque muchos son, digamos, somos mestizos, eh, los indígenas o los afro van a ser los que tienen como así como unas raíces, como digamos algo puro. Mientras tanto, aquí se va a quedar es como en la búsqueda de eso, ¿no? Y entonces a partir de este tipo de expresiones que tal vez se va a empezar a construir este nuevo enfoque, estas nuevas perspectivas desde el sur, que si bien comienzan con Torres García estando allá en Europa, es importante mencionar lo que también pasaba en Brasil, ¿no? En Brasil comienza un grupo que se va a llamar el Grupo Ruptura, que justamente, como su nombre lo indica, genera ahí esa brecha, ese límite, ese momento, para empezar entonces también a hablar de los artistas concretos, ¿no? ¿Y qué es lo concreto? Lo concreto son líneas y colores, ¿sí? O sea, el color por el color ya es lo suficientemente bello como para pensar o interpretar o empezar a proponer una obra, una pieza artística. Entonces aquí va a jugar mucho todas esas concepciones, todas estas ideas geométricas, todas estas ideas escultóricas, porque pues Ramírez Villamizar lo hizo, ¿sí?
pero entonces, independientemente de todo, es importante tejer estas relaciones para ver también cómo se responde una época, tal vez bajo los mismos lineamientos, pero también como artista, cómo cada artista hace que ello sea lo suyo, lo propio, ¿no? Es interesante porque pues Torres García, estando en Europa, conoce varios enfoques del constructivismo, digamos que no uno solo, llegaron varios de acuerdo a la comprensión que tuvieron cada uno de los artistas con los que él se vinculó, por ejemplo, Mondrian o Theo van Doesburg, con su manifiesto constructivista, pero lo que es importante es que Torres García se dio cuenta de algo y es que se podían utilizar los elementos de la modernidad abstracta con el simbolismo amerindio y que no había necesariamente un choque entre ellos, lo abstracto y lo concreto, de algún modo podían llegar a tener a producir como esta imagen la forma y esa concreción podía darse por vía de los mitos de la poesía, del aspectos poéticos amerindios, pero también, como vamos a ver, en la voluntad constructiva de Federico Moraes, en la, en la idea de un diseño. O sea, todas las comunidades lo que buscaron fue realizar primero diseños y esos diseños les permitieron precisamente vehicular contenidos locales o propios. Entonces acá vemos pues precisamente otros artistas, Jorge Oteiza, que era el que les señalábamos que fue el artista catalán que tuvo un vínculo directo con Negret y que insistió mucho en la idea de que el arte no podía ser solamente regional o de provincia, sino que tenía que buscar cierta orientación internacional, porque aunque la cultura local pues obviamente no podía traducirse fácilmente a otras formas, lo que debía buscar el arte era precisamente formas que dieran paso como a un movimiento más amplio de la civilización, no solamente de las culturas locales. Entonces digamos que hay varios, digamos que este recorrido era como para mostrar que hay varios enfoques, Sí, hay como varios enfoques roces ahí y de lo que varios es uno como constructivista, ¿sí? y como la idea de establecerse como en ese lenguaje universal, pero que tampoco cabe en lo universal porque ya estaba existiendo, ya estaba pasando con Rusia. Entonces es como son como encuentros ahí que se dan, pero entonces yo diría, Martín, no sé, porque también veíamos que efectivamente sí hubo una relación como entre todos esos artistas, pero son como pequeñas islas que pueden ir apareciendo. Sin embargo, esto no sucedió con México. En México no tenemos como una serie de artistas, así que uno diga, bueno, los constructivistas mexicanos, tampoco hay como uno que diga como, bueno, los constructivistas peruanos, ¿sí? Esto va a pasar mucho, esta idea, estos artistas, pues no los llamamos abstractos porque ellos mismos dijeron, no somos abstractos, somos constructivistas, o en el caso brasileño, somos concretos, pero también hay una relación allí y es como también a lo que se va a enfrentar Ramírez Villamizar, porque como ya lo mencionamos anteriormente, aquí existió el movimiento Bachuey pedronelista, que eran unos artistas que retrataban mucho como las costumbres indígenas, apropiándose de sus escenas, etcétera. El muralismo mexicano, por ejemplo, también retrató al indígena, también interpretó este pasado prehispánico, pero ¿qué va a suceder con Brasil, con Argentina, con Venezuela? El pasado indígena de ellos no es tan fuerte como haber dicho, bueno, tuvimos una civilización inca, tuvimos un pasado maya, un pasado azteca, ellos no, digamos, no quisieron agarrarse en eso porque también no era tan fuerte. Pienso ahora haciendo como estas reflexiones, bueno, en Colombia pasó lo uno y pasó lo otro, ¿no? Eso es curioso, que sí haya pasado aquí tanto esa interpretación de lo indígena, estamos hablando como para el 60, 50, pero también hubo todo este movimiento de Negret, de Ramírez Villamizar, de Omar Rayo, ¿sí? De artistas que sí también le apostaron, como tanto a esta corriente constructivista concreta, pero pues no podemos tampoco decir que eran eso porque ellos no estaban ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Venezuela, pero pues tampoco, digamos, teníamos como nosotros en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestro reconocimiento, como algo tan grande en la época como para decir, wow, lo maya, lo azteca. Entonces,
aquí como que así como Colombia está así como Colombia tiene Océano Pacífico y Océano Atlántico, yo creo que eso nos pasó en ese momento en la historia del arte. Nos tocó tomar de todo un lado, y no como, digamos, pasó en México como el movimiento de los muralistas o como pasaría entonces en Brasil con el de los artistas concretos. En ese caso, por ejemplo, Brasil, entenderíamos a partir de eso que dice Leonardo, por qué recibieron con los brazos abiertos a Mas Bill, que es el artista que estamos viendo antes, y por qué se dio un movimiento concreto donde precisamente hay unas estructuras que se siguen de forma casi matemática o lógica, que se busca eliminar cualquier referencia a lo simbólico, lo expresivo, lo subjetivo, y por qué reaccionan los neoconcretos contra esto, precisamente con la idea de que la geometría se puede subvertir desde sí mismo. Y por eso pues encontraremos ahí en las diapositivas que vienen ejemplos. Esto sería más Bill, estos serían esto de Heraldo de Barros. Los siguientes dos ejemplos que vienen son los concretos. Si ven que de algún modo se tiene un módulo que se repite una y otra vez y no hay la opción de que el artista decida qué hacer, sino más o menos el artista podría generar unas reglas muy estrictas para producir estas obras. La siguiente también, pues, vamos a encontrar que precisamente esto es la siguiente diapositiva, Valdemar Cordeiro. A esto es lo que reaccionan los neoconcretos cuando dicen que la geometría se puede usar, pero se puede usar de manera, como decía, eh, vinculándolo al trabajo de Utichita, que la obra no es solamente un objeto, sino es casi un cuerpo, y ese cuerpo, aunque pueda ser geométrico, la manera en que se relacionan sus elementos permiten que la geometría vuelva a dar paso como a una geometría didáctica, una geometría lúdica del juego, que lo encontraremos, por ejemplo, en Ligia Clark y en Helio Oitichica. Acá vemos Ligia Clark con crisálida, es una plancha de metal que se dobla, nunca se corta, pero al doblarse produce unas sombras, unos movimientos, eh, exige que uno se mueva para poder encontrar la totalidad de la obra y fíjese que empieza a vincularse otra vez con elementos, como yo digo, semánticos. La obra no Sí, queda completamente desvinculada de... ahí Ligia Carr, por ejemplo, ella va a hacer una obra que son Los Bichos. Pueden buscar ahí en YouTube Los Bichos de Ligia Clark, y como ella va a jugar como si ella tuviera como un origami. Entonces va a permitir que la gente no únicamente, digamos, imagínense ustedes una obra de Ramírez Villamizar que tenga como bisagras y que ustedes puedan doblar, armar, colocar, quitar, poner, interactuar con ella. Entonces Lilla, claro, como que también trascendió un poco más hacia esta idea del arte concreto, en la medida que también el propio espectador podía entonces modificar estas formas, que aunque las pudiera modificar, eran de todas maneras, eran formas pues concretas, básicas, solamente color y geometría. Tenemos entonces ahí más obras de Lilla. Y bueno, ahí está pues Helio Ichisica. Todos estos artistas brasileños como que también como que apostándole a eso y apostándole bajo el nombre de Ruptura. Entonces es importante traerlo aquí a colación como para entender el contexto, ¿no? El contexto en que se da la obra de Ramírez Villamizar, y también como no sé, como un efecto dominó, tal vez, Martín, de cómo Pues entonces todos los sí, artistas latinoamericanos empiezan, entonces, se van por ahí, no quieren ser abstractos, se autodenominan concretos o constructivistas. pues yo quería traer todo este recorrido así rápido de arte latinoamericano para proponerles una tesis antes de pasar ya a nuestra última parte. Esto ya nos están diciendo que hay que cerrar la charla, pero es que la hipótesis es la siguiente, que Ramírez Villamizar es un artista constructivo que no es concreto, como en Brasil. ¿Por qué? Porque no es que parta de una estructura, eh, digamos, lógico o deductiva, donde se toma un módulo y ese módulo se tiene que repetir estrictamente en, el- en la superficie pictórica o en la elaboración de la escultura, sino es un artista que toma los planos muy cercano al cubismo sintético. Estos planos entran en relaciones muy intuitivas, no son relaciones deductivas, sino intuitivas, y donde puede haber una relación de simetría, efectivamente,
pero que no pierden esa voluntad semántica como sí son los neoconcretos. O sea, si yo tuviera que vincular a Ramírez Villamizar, no lo haría tanto con los concretos de Brasil, sino con los neoconcretos, aunque obviamente Ramírez Villamizar nunca pensó sus esculturas como casi cuerpos, pero que también tiene una herencia de Joaquín Torres García muy fuerte y es la siguiente, y es que en él las formas dan paso a cierto diseño que él encuentra o cierto vínculo con lo amerindio. No será un diseño inmanente en un sentido estricto, ¿por qué? Porque a diferencia de las obras de los incas, como dice César Paternoster, no es que la forma emerja de la piedra, no es que la piedra contenga una forma, eso ya es imposible, ese pasado no se puede recuperar, sino que el artista se nutre de los diseños o las formas amerindias, como también hizo Gras, el artista santandereano. ¿Para qué? Para traer esas formas y actualizarlas por vía de la voluntad constructiva. Es la voluntad constructiva lo que unifica a todos estos artistas, más no es que sea un estilo. Entonces, por eso nos parece interesante volver al constructivismo para discutir eso. Yo diría que Ramírez Villamizar es un simbolista no inmanente, porque pues no es posible que lo amerindio surja de su obra, sino es un simbolista más cercano a lo católico, ¿no? Acá está lo amerindio, acá están las formas abstractas, él las vincula, pero siempre vamos a encontrar una relación externa respecto a lo amerindio. Y rápidamente, en un minuto o dos Sí. minutos antes de que termine esto, viaje a lo largo de Antes los de Santander. escucharlos, pueden ir empezando a dejar sus preguntas o comentarios en el chat a medida que ya vamos entonces aquí cerrando con nuestro recorrido. Sí, ¿Dónde está Ramírez Villamizar, Martín? ¿Dónde bueno, empezamos? empezamos en Bogotá, donde estaría el norte de Santander en Bogotá, está en el homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán, un poeta norte santandereano muy recomendable, que está en la colección del Banco de la República. Esta es la primera obra que se puede considerar que es el intento de salir de lo pictórico a lo escultórico, es un relieve doble en realidad, por lado y lado es un relieve. ¿Listo? La siguiente. La Esta, lección de geometría en la UIS, ¿no? Que sí, hace está. el año pasado pasó por ciertas polémicas porque pues, fue intervenida en una de las manifestaciones de los estudiantes, pero bueno, allí está. Eh, Hay que decir aquí que esta obra, digamos, Ramírez Villamizar dejó una maqueta de la obra allá en División Cultural de la UIS. La idea era que la obra fuera desde allí y se replicara, ¿no? Este círculo se replicara con objetos de agua hasta el final de lo que en la UIS se llama el burladero, ¿no? Los conocemos la UIS. Entonces quedó también la obra como de alguna manera una proyección, ¿no? De lo que se quería hacer, pero también pues de todas maneras atendiendo a esta estética que él iba consolidando del óxido, ¿no? Estas que es popularmente conocida por los estudiantes como el monumento al óxido, pero realmente es la lección de geometría. Martín, esta de Listo. aquí Esta que tiene es una muy de discusión. manifestaciones también. Sí, también es que pues es lamentable que siempre que pasa una manifestación por la 27, pues aunque esta no ha sufrido tantos daños como la lección de geometría, puede ser el caracol que aparece en los catálogos que Ramírez Villamizar instaló en 1994, pero en un blog de patrimonio cultural que hay acá en Bucaramanga la llaman el cubo, y pues no fue posible determinar eso. Yo optaría por Caracol, es una de las figuras que más trabajó el artista junto a la serpiente, y porque, pues, de algún modo, insisto, ya en esta época poco usaba esos nombres, ¿no? Esos nombres como llamémoslos tan genéricos, sino tenía ya ese vínculo ya no había ningún problema vincularlo con elementos de la naturaleza o de la tradición simbólica. Este está la carrera 27, si uno sale de la UIS, toma toda la 27 y llega al Centro Empresarial Suramericana, a una cuadra de la siguiente parada que tenemos, que es el Museo de Arte Moderno de Moderno. Bucaramanga. Además que la Como veíamos, pues, escultura, sí, que la escultura está también en otro punto crítico de la ciudad cuando hay manifestaciones, entonces hay como que presente ahí también en ese sentido.
Sí, es curioso, ¿no? Es como si entonces estas dos esculturas de Eduardo Ramírez Villamizar fueran testigos de casi todas las manifestaciones que se han dado desde por la 27. Seguimos con el museo que, como ya lo mencionamos, se fundó en 1989. Esta es la portada y tiene dos esculturas que se pueden ver en el jardín. Ellos tienen el jardín de esculturas en la parte posterior. Estas terrazas de Machu Picchu, dice que desde 1985 que hizo parte de la exposición de la inauguración, y la otra es el manto emplumado. Sí, por eso yo les decía que en la obra de Ramírez Villamizar hay como cierta simetría desplazada, no es una simetría especular perfecta, pero esa simetría no es necesariamente concreta, sino es más compositiva, ¿no? Es una construcción donde él trabaja mucho la intuición y en algún momento lo declaró. La pregunta que él tenía como buen artista moderno es en qué momento la obra ya no necesita nada más ni nada menos. En qué momento se puede decir hay que detenerse. Siguiente, que esta es la que está en el Banco de la República, En el Banco de la República, así es. de acá a Bucaramanga, que la Ajá. restauraron hace poco y por eso le decía, la figura de la serpiente es algo que se mantuvo en esos murales de esos años, ¿no? Parece que fue como una figura que lo sedujo. No sabemos si es una serpiente solo precolombina o también cristiana, como vimos por la primera obra de Adán, que es algo que siempre estuvo muy, pues, presente en él, ese vínculo con lo... En el Banco de la República, en la colección, por cierto, que esa imagen no la trajimos, está la reliquia, una escultura reliquia, que es impresionante para mí por eso, ¿no? Porque uno pocas veces ve eso en el arte, pues, abstracto, esa influencia religiosa. Acá vemos este mural, lo pueden visitar también cuando puedan ir a la sede cultural de acá de Bucaramanga, el Banco de la República. Y mientras no puedan ir a la sede del banco, recuerden que nosotros tenemos allí en el banco, en la colección del Banco de la República, nosotros contamos con se cuenta, pues, contamos nosotros como ciudadanos, digo yo, de la colección online del Banco de la República. Entonces, allí también podemos ver no solamente, podemos ver tantas obras diferentes en ese sentido y pues aprovecharlas. Y personalmente, pues, estas obras en blanco, digo yo, de de Ramírez Villamizar, pues se convierten en mis favoritas. Me recuerdo a esos intaglios que eran como una suerte de grabados sobre papel blanco que antiguamente se hacían en los catálogos de arte. Entonces a usted le entregaban el catálogo de arte o la exposición, estoy hablando de los años 70, 80, y venía un intaglio con un dibujo realizado en relieve y estas obras me recuerdan mucho eso. Y finalmente llegamos a la cuna de Ramírez Villamizar, Pamplona, y también la de Martín, ¿no? Sí, ahí está el Parque Águeda Gallardo. Yo, pues, anécdotas, tenemos que hacerlas porque eso dinamiza ya esto que ya vamos en la recta final. Cuando yo era niño, el museo se inauguró en el 90 y pues sí, nos llevaron a visitar el museo y pues a mí me parecía impresionante lo que veía porque yo decía, bueno, lo que uno sabía que era arte lo había visto en algunas enciclopedias, algunas clases, pero no sabía que existía el arte moderno. Entonces, al ver eso, la primera pregunta es, ¿esto es arte y por qué? Más adelante, yo creo que eso también pues incidió en que me preocupara un poco por la filosofía y tratar de entender qué hacía que algo fuera arte o no. Una pregunta que en este momento no sabría si tiene respuesta, pero me gustó mucho. ¿Por qué? Porque más adelante pues me empecé a dar cuenta de que Eduardo Ramírez Villamizar había sido el primer artista que me había impresionado con sus trabajos. Acá en el parque podemos ver dos obras que se instalaron hace poco en la remodelación que se hizo del parque. Una es Flor de Viernes Santo para Marta Traba, la gran crítica de arte argentina que suscita todavía amores y odios en el país. Y, y es una escultura que le hizo en honor a ella cuando ella muere en el 83 en un accidente aéreo, ¿no? Ya sabemos más o menos cuál es esa historia. Y el otro es el manto emplumado, que como veíamos es muy semejante a la escultura que estaba en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, y están ahí en esta esquina, ahí la podemos ver, en la esquina del parque, que a su vez están frente al Museo Ramírez Villamizar, que es la siguiente diapositiva. Ahí vemos la entrada, que la llamaban la Casa de las Marías,
y ahora pues es el Museo Eduardo Ramírez Villamizar, donde esta parte es de lo que donó 40, él donó 40 obras suyas y parte de la colección de arte colombiano y latinoamericano. Es una casa que se hizo basándose en la casona de Juan de Vargas de Tunja. Tiene un patio interior increíble con un magnolio y un patio posterior, que es la siguiente imagen, donde vemos, este es el patio que les menciono, el interior ya, al final, donde está la escultura Cóndor en memoria de Virgilio Barco de 1997. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno de este presidente, que pues era de Cúcuta, fue que se pudo llevar a cabo la restauración de la casa, la fundación del museo y pues la adecuación. Esta que es la custodia homenaje de 1983, que está en el Panteón de los, perdón, Panteón no me gusta mucho la palabra, pero sí, el mausoleo de de los arzobispos de Pamplona junto a la catedral. Él ya la había donado un poco antes, pero estuvo en la parte exterior, tuvo que llevarse al interior para protegerla. Y pues este tema no aparece solo acá, en el Museo de Arte Contemporáneo eh, de Bogotá, de Minuto de Dios, tienen otra custodia, otra obra hecha. Este es el pectoral. Ah, bueno, ahora vamos un momento Bueno, y nos vamos para Cúcuta, ¿no? llegamos a Cúcuta, el pectoral precolombino entonces, ¿no? Y bueno, tenemos aquí esta obra que también se inserta como entre una suerte de estructura de concreto, ¿no, Martín? Y también entonces instalan allí ya estas figuras, tal vez como dando un poco de sentido de levedad, ¿no? Al no estar completamente estar allí, digamos, desde el suelo, sino ya sujeta en esta estructura. Y finalmente, ya para ir cerrando, a ver si alcanzamos a conversar un ratico, con 15 minutos que nos queden, tenemos hasta las 6:30, la lección peripatética que está en el Banco de la República de Cúcuta. Martín. Bueno, es acá donde yo insisto que estas últimas obras de Ramírez Villamizar, aunque él nunca dejó como escrito por qué el porqué de los títulos, sí me parece que su formación universitaria tiene mucho que ver, y es que no lo vamos a negar, Beatriz González lo dijo y Eduardo Ramírez Villamizar lo insistía, la formación que ellos tenían en humanidades era muy clásica y estaba vinculada pues con la lectura de los textos de los filósofos griegos, algo de la literatura romana. La lección peripatética para mí es relevante porque, bueno, sabemos que los peripatéticos eran esos filósofos vinculados a Aristóteles, y sus clases no se daban en una sala o en un espacio cerrado, sino iban caminando. Entonces eso quiere decir peripatético, que va caminando mientras va hablando y discutiendo. Es un trabajo que me gusta mucho porque es como si estuviera pensada para rodearla, para caminar alrededor de ella. A veces siento que el lugar donde está instalada en el banco hace que uno olvide ese sentido de la palabra, porque uno llega y pues es muy difícil, a veces pues uno la ve como desde el segundo piso o el primero, pero uno a veces tiene la sensación de que está encerrada y que no es posible rodearla. En cambio, la lección peripatética pues tiene ese sentido, aunque Ramírez Villamizar nunca nos lo dijo, y eso sí me lo aclaraba Ricardo Becerra, el director del Museo Eduardo Ramírez Villamizar, que no es que se pueda encontrar fácilmente un cuaderno de notas donde él nos explicara este uso de los términos, pero que además algo que hay que mencionar, esto antes de que se me olvide, pero sí, es una obra que, insisto, está vinculada con eso, con el acto de hablar y de caminar. Yo sospecho lo siguiente, esto sí es proyectivo, esto sí no lo puedo justificar, pero la lección peripatética está dedicada a una gran amiga que tuvo en Cúcuta, que era Ligia de Lara. Ligia de Lara fue relevante para la cultura cucuteña porque fue una experta en música clásica, ayudó a difundir mucho lo que es la música que llaman también académica. Era muy amiga del artista pamplonés, tanto que en una charla que dio para en honor al maestro, la tituló, bueno, la música en la obra de Eduardo Ramírez Villamizar,
y relacionó su trabajo con Johann Sebastian Bach. Sin embargo, pues Ramírez Villamizar siempre mencionó, fue más como a otros barrocos como Vivaldi, tanto que hizo un homenaje a él que se puede encontrar en el Museo de Arte Ramírez Villamizar en Pamplona, pero me gusta mucho eso, buscar la musicalidad de la obra. Y yo me imagino a Ramírez Villamizar y a su amiga, Alicia de Lara, caminando, discutiendo sobre arte. Por eso tal vez ese homenaje de Lección Peripatética, eh, que es la obra con la que teníamos que terminar nuestra charla porque es Sí, la última que encontramos. Hay la otra en última que Cúcuta, encontramos y hay bueno, otra, Martín, pero es que no nos queda tiempo para sí, las pero antes hay preguntas. otra en Cúcuta, para que los que están en Cúcuta, en el antiguo edificio del Museo perdón, el antiguo edificio del Banco de la República, hay un mural que Ujú. quedó allí, que es de 1962. Terminemos Y las eso. diapositivas y vamos a charlar que cabe unas preguntas chéveres, Leonardo, es verdad. Las últimas diapositivas era invitarlos a que vayan a la exposición de Hernán Díaz, donde pueden encontrar fotos de Eduardo Ramírez Villamizar y de otros artistas colombianos. Y finalmente los dos libros que usamos para estos trabajos, que si quieren consultarlos, que son el de Ana María Franco, eh, y el de Santiago Santiago Mutis. Mutis. Bueno, estamos aquí entonces. Aquí entonces ahí dice Andrea Rey, un saludo para Andrea que nos acompañó hoy. Dice que, bueno, qué circunstancias ayudan a que un artista como Ramírez Villamizar tenga pues semejante proyección, ¿cierto? La primera y la otra, si tal proyección, si la repercusión de su obra se ha visto reflejada en artistas de aquí regionales. Bueno, no sé, yo creo que con la segunda pregunta tenemos a Orlando Morales, ¿no? Que es el actual director del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, pero digamos que sí ha habido una influencia, pero yo pensaría que en el arte regional la hay, pero desde la parte bidimensional, ¿no? Desde el dibujo, porque pues digamos que aquí no hay muchos escultores, pero digamos en el dibujo sí podemos encontrar, digamos, la obra de él, ¿no? Y también tenemos, pues no sé si hayan relaciones o no, pero al menos tuvo que estudiarse, también pienso a veces en la obra de Jaime Tarazona, ¿no? Que también como que mezcla un poco toda esta geometría, esta escultura y estos colores, también de una manera concreta, me gusta decir que, me gusta usar ese término concreto, ¿no? Pero ya pues desde diferentes lenguajes, ¿no? Y orillas. Y con respecto a la proyección, bueno, yo creo que es la época, ¿no? Leonardo, también, qué pena que me interrumpa, pero esto, acá en Santander hubo un artista que hizo muchísimas obras vinculadas a custodias. Ricardo Alipio. No, Ricardo Gómez Vanegas, si no Ricardo estoy Gómez mal, Vanegas, eso. Ricardo Gómez exacto. Vanegas. Entonces, yo sí sé que hay influencia y que se puede rastrear. Quién sabe si en Ezequiel Alarcón haya ciertos elementos en algún momento, pero pues insisto, es un trabajo que todavía no se ha hecho, eh, pero que sí. O sea, Eduardo Ramírez Villamizar es un artista que, quién sabe si Mario Riveros, a pesar de todo, pues en algún momento haya tenido ese diálogo, porque si eran artistas que tenían diálogos constantes entre ellos. Ahora, también preguntaban sobre cómo un artista puede llegar a tener esa proyección. Yo digo que en esa época la única manera era viajar y tener buenos amigos, bueno, todavía, ¿no? Viajar y tener buenos amigos, porque si Tener usted se buenos pone a amigos mirar, siempre. Eduardo Ramírez Villamizar, cuando fue a Europa y se inscribió en el taller que mencionábamos, conoció artistas muy relevantes después del arte de Estados Unidos, por ejemplo, Edward Staley. Cuando estuvo en Nueva York, también pues fue amigo de Louis Nevelson, de Ben Nichols, y se vinculó a ese grupo. Eh, no sabemos muy bien exacto porque no tenemos una historia así con esos detalles, pero la red de trabajo que alcanzó a tener y la manera en que lo fueron invitando, por ejemplo, Gómez Ticker, cuando lo invitó a que hiciera esa exposición en el Museo de Arte de la OEA, todo eso ayudó a que de algún modo pues Ramírez Villamizar terminara siendo un artista cuyo nombre estaba presente en la mente y mirada de otros nombres relevantes. Esa es la proyección Sí. de él, pero sobre todo en esa época era necesario viajar. No Era era, no necesario era como viajar tan- y bueno, no habían tantos artistas, siempre diré.
Martín, una aclaración, a la escultura de la lección peripatética del banco se puede entrar, ¿no? Por el lado del patio, Sí se puede entrar, exacto. para que O ahí, sea, pues, o sea, nos referíamos como que a hacer las aclaraciones, ¿no? Por todo esto, pues, la contingencia, pero sí, entonces, para que la visiten, entonces, y también entonces pueden ingresar a ella por medio del patio para ver esta escultura. sí Creo que pueden ya no hay ingresar. más intervenciones. Acá hay una de Jacqueline, De nuestra querida Jacqueline. amiga, que nos dice que Sí, en el Parque Santander, en el antiguo edificio del Banco de la República, hay una escultura en homenaje a la guerra de 1813, cuando se perdió la batalla del Llano de Carrillo. Sí, efectivamente decíamos que esa es la de 1962, la obra que quedó en el edificio, que no se trasladó, sino que está ahí, la pueden encontrar, pero esa no encontramos buenas imágenes, también es cierto, para mostrarla. Otro punto que habría que visitar si algún día alguien quiere hacer ese recorrido de Ramírez Villamizar desde Bucaramanga, o si puede ir desde Bucaramanga, ir a Pamplona, Cúcuta, pues ya saben dónde pueden encontrar obras del artista. bueno, igual pues ya estoy reconfirmando cómo la logística de ir a ver las esculturas por si quedaron emocionados, pero bueno, no. Sí se ingresa a la escultura por el patio, pero pues sí, todavía está restringido el acceso, pero tan pronto pues se pueda ir, pues se puede entrar, pues se pueda como ya transitar por ahí, entonces esto, efectivamente la entrada es por el patio. Y es muy interesante hacer todo este recorrido. No sé, creo que hace falta todavía como una proyección desde la gestión turística de los Santanderes que proyecte rutas artísticas, ¿no? Rutas de visita a estas obras y entonces que de esta manera visibilicen a los artistas. Yo quiero hacer un comentario antes de que me corten. Ya nos Antes quedan de 6 minutos, ya nos toca Yo despedirnos. alcanzo, yo Adelante. alcanzo, yo alcanzo. Mire, es que Jacqueline me dice algo que me gustó mucho y creo que esto pues nos alimenta bastante en términos de lo anecdótico, y es que en la colección del Banco de Bogotá hay una escultura que es la Flor de Cuba de 1994. Jacqueline nos dice que hay una obra de una orquídea. Yo sospecho que es más bien la Flor de Curuba, y esto sí es anecdótico. Ramírez Villamizar alguna vez le comentó a alguien que él le fascinaba ir a esa casa donde está el museo por los árboles frutales. Y entre los árboles frutales había moras, higos y crúas. La crúa se come mucho en Pamplona porque pues, es una fruta de clima frío. Y me llamó mucho la atención cuando yo vi esa escultura en Bogotá, en la colección del banco, está en los pasillos del Museo Urrutia, porque una vez me recordé esos solares de las casas de Pamplona, donde uno llegaba y si la familia pues era cercana y todavía tenían esas casas, le permitían o le decían a uno, vaya y busque frutas y lo que encuentre se lo come. Entonces había duraznos, como digo, mora, higos, uvas, y es muy interesante eso, como que Ramírez Villamizar siempre se nutrió de su infancia, se nutrió de sus lecturas como las de Joaquín Torres García y de su pasado católico, y nunca renegó como de su vida, de su historia. Siempre tuvo como ese vínculo con la experiencia subjetiva, que es lo que yo quería insistir, que por eso no lo podríamos llamar como un constructivista en un sentido de concreto, sino sería un constructivista como medio lírico, medio simbólico, que fue algo que lo caracterizó a él y también a Negret, ¿no? Que nunca eliminaron ese vínculo con algo distinto a las formas y que podría permitir que la obra no tanto esté encerrada en sí misma, sino que se remita a algo más. Ese era como mi Sí. comentario final. Pues nada, agradecerles a todos y a todas por habernos aguantado aquí 1 hora y media echando lora. Realmente nos sentamos es como a hablar y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que sea fluido y bueno, esperaremos entonces que hayan disfrutado la charla, poder encontrarnos nuevamente por cualquier medio. Y pues sí, ya añadiéndome al comentario de Martín, pero creo que por estar en Colombia, entre el Atlántico y entre el Pacífico, entre México y estar en América del Sur, pues nos tocó que nuestro concreto constructivista también fuera algo lírico y simbólico. Muchas gracias por escucharnos Muchas y bueno, hasta gracias. una próxima.
Bueno, muchísimas gracias al señor Leonardo Caballero y al señor Martín Camargo por esta conferencia sobre el maestro Eduardo Ramírez Villamizar. Para el día de mañana tenemos la conferencia Élites Comerciales en la frontera colombo-venezolana en los siglos XVIII y XIX. Espero que nos acompañen.